Soy Maynor Carrera Mejía, estudiante de la carrera de Profesorado en Ciencias Sociales y Formación Ciudadana de la Universidad Mariano Galvez. Mi profesión es historiador y vamos a tener una microclase dedicada a derechos y deberes del ciudadano guatemalteco de acuerdo a la Constitución Política de la República. Y para esto vamos a desarrollarlo de acuerdo al aprendizaje significativo. Vamos a ver sus partes inicial, intermedia y final. En la clase anterior nos estuvimos refiriendo a la importancia que tienen las constituciones en todos los países independientes. Indicamos que en el caso centroamericano, la primera constitución fue en 1824, cuando se declara la República Federal de Centroamérica. Asimismo, dimos a conocer que la constitución vigente en Guatemala es de 1985 y que sufrió algunas modificaciones en 1993. La competencia que vamos a ver es la número 3 para quinto bachillerato de acuerdo al CNB de Guatemala. Y dice, promueve la vivencia y respeto de los derechos y deberes establecidos en el marco jurídico interno y los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. De los contenidos que abarcan los contenidos declarativos, actitudinales y procedimentales, solo vamos a tomar en cuenta el primero porque es una microclase y este tiene que ver con la identificación de los derechos y deberes establecidos en la Constitución Política de la República. El indicador de logro. El estudiante interpreta el contenido de la Constitución Política de la República de Guatemala en el que reconoce sus derechos y obligaciones. Vamos a utilizar el aprendizaje significativo y nuestra fase inicial es un desafío. Los alumnos se van a organizar en grupos de 3 y van a responder a la siguiente pregunta como desafío de la clase de hoy. ¿Creen que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y obligaciones o existen personas privilegiadas que sí los tienen, mientras que los pobres carecen de modos de subsistencia y además no existe la justicia para ellos? Esa va a ser una discusión. Y aquí observamos a esta balanza que simboliza la justicia. La justicia debe ser ciega, porque no importa quién va a juzgar, la ley debe ser aplicada a todos por igual, para que el peso no se vaya a favor de uno. En Guatemala, pues es difícil hablar de derechos humanos, que sí los tenemos, pero que existe mucha desigualdad social, pobres y ricos. Unos pobres tratando de sobrevivir y otros con aquellos volcanes de dólares para vivir la vida mejor. En la fase intermedia vamos a realizar una lectura de la Constitución Política de la República de Guatemala. Claro está, vamos a seleccionar los artículos que vamos a estudiar. Y aquí en esta fotografía podemos apreciar al Congreso de la República de Guatemala, que cuando tenemos una Asamblea Nacional Constituyente es cuando se redacta la Constitución. Y aquí la tenemos con un librito que han sido editados por la Tipografía Nacional de Guatemala. Y ahora pues con estos cambios en la educación virtual, tenemos también la Constitución de manera virtual. ¿Qué artículos vamos a leer? Bueno, vamos a leer del número 1 al 46 y son 2 títulos. El primero es muy corto, pero es muy esencial su contenido y dice, el título 1, la persona humana, fines y deberes del Estado. Capítulo único, artículo primero, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Artículo segundo. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Como vemos, es esencial. Luego vamos a leer los párrafos de la Constitución hasta el número 46 y el título 2
habla sobre los derechos humanos. Estos se los vamos a proporcionar de igual manera. Si con un teléfono inteligente puede ingresar al enlace que vamos a proporcionar o bien con un libro de la Constitución o copia del mismo. En resumen de estos 46 artículos podemos indicar que se habla del derecho a la vida, de la libertad de igualdad, libertad de acción, derechos del detenido, derecho de defensa, presunción de inocencia. Y aquí en esta imagen observamos muchas manos y un mundo, porque todos en la humanidad tenemos derechos y la vida es lo primero. Otros artículos. No hay prisión por deuda, pena de muerte, sistema penitenciario, antecedentes penales y judiciales, inviolabilidad de correspondencia, inviolabilidad de la vivienda, registro de personas y vehículos, libertad de locomoción. Y aquí miramos a estas aves en plena libertad, así somos los seres humanos. Otros derechos, derecho de asilo, derecho de petición, libre acceso a tribunales, acceso a archivos y registros estatales, derecho de reunión y manifestación y derecho de asociación. Y aquí miramos cómo en Guatemala se realizan diferentes manifestaciones, solo que estas tienen que pedir permiso también y no tienen que ocasionar ningún daño. Todos tenemos derecho a expresarnos. Y ahí viene la libertad de emisión de pensamiento. No nos han puesto una mordaza para no poder decir nada. Sí podemos hablar sin tratar de calumniar o de injuriar. Todos tenemos derecho a hablar y los periódicos, por ejemplo, luchan por la libre emisión del pensamiento. La libertad de religión, no importa si usted es budista, si es maometano o musulmán o es de cualquier religión de la India o si tiene una religión maya o es evangélico o es católico. Todos tenemos derecho a profesar una religión. También hay otros derechos, como tenencia y portación de armas, propiedad privada, expropiación, protección de derechos de propiedad, derecho de autor o inventor, libertad de industria, comercio y trabajo, derechos inherentes a la persona humana, preeminencia del derecho internacional sobre el interno en materia de derechos humanos, y sabemos que la propiedad privada ha sido en el modo capitalista la mejor manera de proteger las propiedades, pero también es lástima que mucha gente no tenga nada. Y por último, pensar que si bien tenemos nuestras propias leyes, cuando el país firma convenios internacionales, estos tienen preeminencia con el derecho nuestro. Aquí dejamos también un enlace para poder dirigirse directamente a la Constitución Política de la República de Guatemala y facilitar su lectura. ¿Cómo vamos a realizar la tarea de esta fase intermedia, de este aprendizaje significativo? Todos leerán de manera individual durante una hora los artículos que ya indicamos hasta el 46. Posteriormente realizaremos una puesta en común durante unos 20 minutos. Eso nos servirá para ir preparando conclusiones y alistando notas para nuestro ensayo final. La fase final es la elaboración de un ensayo con un máximo de 2 páginas. ¿Esto por qué? Para hacer un resumen de calidad, una síntesis muy bien realizada. El título será Derechos y deberes de los ciudadanos de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala. Manera de realizarlo. Revisar las notas de la lectura de la Constitución Política de la República de Guatemala, revisar las notas de la puesta en común, tener a mano la Constitución de la República de Guatemala y revisar la rúbrica para la elaboración final. Vamos a evaluar esto. Y los lineamientos para la elaboración del ensayo son los siguientes. Concentrarse en el título que se le proporciona. Luego usted puede cambiarlo de acuerdo a su creatividad. Número 2. Planifique su redacción de tal manera de estructurar el ensayo de la siguiente manera. Introducción. Desarrollo de al menos 3 ideas, cada una en párrafo independiente. Finalmente, una conclusión. En total, deben aparecer 5 párrafos, el de la introducción, el de las 3 ideas, que va a desarrollar un párrafo por idea y finalmente el párrafo de la conclusión. Cada párrafo debe contar de un máximo de 6 oraciones. Cuide su redacción
y ortografía. Si tiene dudas, no consúltele por favor a su profesor. Tiene el WhatsApp donde usted le puede preguntar en persona y de esta manera pues vamos a resolverle sus dudas. Consulte la rúbrica. La rúbrica es el instrumento de evaluación objetivo que vamos a utilizar para que el alumno tenga conocimiento de ella y la realice tal como se está pidiendo. En los niveles de desempeño de la rúbrica es: cuando es excelente, 4 puntos; muy bueno, 3 puntos; bueno, 2 puntos; debe mejorar, 1 punto; y la calificación del trabajo es de 20 puntos. Los criterios o indicadores de logro son los siguientes. Número 1. Presenta el ensayo con todos sus pasos. 2. Cita al menos 3 autores. 3. Redacta párrafos de 4 a 6 oraciones. 4. Emplea signos de puntuación. 5. Buena ortografía. 6. Claridad en su conclusión. 7. Agrega una ilustración. Y 8. Presenta bibliografía con normas APA. La bibliografía de esta clase aquí se las dejamos y algunos enlaces para que ustedes lleguen directamente. Aquí la base de la bibliografía es la misma Constitución de la República de Guatemala, 1993. Por último, recuerda que la Constitución Política de la República de Guatemala te ampara. Conoce tus derechos.